Shalom Obraja, bienvenidos, bienvenidas a nuestro estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 45 del Tratado de Ketubot. Comenzamos al final de la página 44, en la última línea, dos últimas líneas. Tane Shila. Enseñó Shila. Shalosh Midot Bana'ara. Es decir, hay tres medidas en la joven, la Na'ara. ¿Qué quiere decir? Hay tres formas en las cuales esa joven que estaba comprometida y que tuvo algún tipo de relación no permitida, puede ser llevada a su pena de muerte. ¿Cuál es el primero? Baula Edim Bebet Jamia. La primera es, si vienen testigos, cuando ella ya está en casa de su suegra. Es decir, después de que ya se casó, se comprometió y después se casó y aparecen testigos y dijeron, Shezinta Bebet Abia, que cuando estaba todavía en casa de su padre, ella estuvo con otro hombre. Entonces ahí dice, Solkinota al petach betavía. Es decir, la pena de muerte es por apedreamiento y se hace en la puerta de la casa de su padre, como dice el versículo, ¿sí? Sobre el Motzi Shemra. Dice, y se la sacará a la puerta de la casa de su padre y será apedreada. ¿Por qué? Clomar, Reu, Gidulim, Shegidaltam. Es decir, es una forma de decir, de marcar al padre y decir, fíjate lo que has criado. Y por eso se hacía en la puerta de la casa del padre. Baula Edim Bebet Abia. Segundo caso, dice, vinieron los testigos cuando ella todavía está en casa del padre. Shezinta Bebet Abia, que ella tuvo una relación mientras seguía en la casa del padre. Soclinota al Petach Sha'ar, ahí se la pedrea, pero en la puerta de la ciudad. Como el caso que dice que si hay una joven que está meorasá, que está comprometida, y de repente se encontró que alguien estuvo con ella, la sacarás a la puerta, a los dos a la puerta de la ciudad, y ahí los vas a apedrear. Tercer caso, dice Sarja, es decir, que estuvo con alguien cuando era Nahara, cuando era joven y estaba comprometida, Ulebasov, Bagra, pero antes de que se la juzgase, se hizo mayor, se hizo Bogeret, Tidón Begenek. Ahí la ley va a ser Genek, va a ser estrangulamiento. Entonces, lo primero que pregunta la Gemara, estos son los tres sofanim, los tres casos. Dice la Gemara, le membra de Kol, de Eja, de Ishtane Gufa, Ishtane Ketala. Es decir, ¿qué vemos de aquí? De estos tres casos, y vemos que en el último, por el hecho de cambiar, de hacerse mayor la joven, cambia el tipo de muerte, dice. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si cambia el cuerpo de la persona, cambia el tipo de muerte. Urmin, y tenemos una contradicción de una vereitá. Na'ara hameorasa shezinta. Una joven que estaba comprometida que se prostituyó. Pero una vez que ya se hizo Bogeret, el marido la sacó mal nombre, diciendo que no encontró los signos de Betulim. Eno lo que, él no recibe Malkut. Veno no ten measela y tampoco paga la multa de las 100 monedas en caso de que haya mentido. ¿Por qué? Porque en el momento en el que le está sacando el mal nombre, ella ya es Bogeret. La ley de la Torá sobre el Motzi Shambra es sobre la Nahara. Y si se encuentra que realmente son verdad sus palabras, y Vezomemeha Magdimin Lebet Askila. Ahora dice, esto era si era mentira. El marido no paga y no recibe Malkut. Pero si resulta que es verdad, tanto ella como los testigos Zomemim, recordamos que los testigos Zomemim son los testigos maliciosos que dieron un testimonio que no podían dar y se les aplicaba la pena que ellos quisieron provocar en el acusado. Entonces, evidentemente, preguntan, dice, ¿acaso, lo va a preguntar ahora la Gemara, dice, ¿vas a matar a los testigos y a ella? Quiere decir, no, o ella o los testigos. La cuestión, ¿cuál es? Que se los lleva a la mañana, temprano en la mañana, al Beta Sequila, al lugar donde se les va a apedrear. Que vemos aquí, para empezar, que en este caso también es Sequila, no es Genek, como dijo anteriormente la Bereita. Dice, primero dice, Hibes o Memea, ella y los testigos. Salca data, no vengas a pensar eso. Ela, Oji, o Zomemea, Magdimin, Levete Sequila, o ella, en caso de que realmente lo haya hecho, o los testigos que quisieron acusarla
de haber hecho ese tipo de acción y por lo tanto ellos tienen que recibir la pena, salen para la casa, para el lugar donde van a ser apedreados. Entonces, vemos que esto contradice lo que hemos dicho antes, que si ella estaba comprometida y se prostituyó siendo todavía Nahará, pero fue llevada a juicio una vez que ya era Bogeret, ahí dijimos Genek, es decir, como cualquier otra mujer casada que está con otro hombre. Y aquí nos dice la veredita que no, que se la lleva a Beta Sequila. Entonces dice, Amarra va, Motzi Shemra, que a Marta. Es decir, tu pregunta es de la veredita, Kushateja hi mi veredita zo, Shemerabe Bedin Motzi Shemra. Si tu pregunta surge de una veredita que habla del Motzi Shemra, del que viene a difamar a la joven. Y en ella dice que la Nahara que hizo, que se prostituyó y después creció, se la juzga por sequilá, por apedreamiento. Y puesto Bekevan Sheken en la acción mise. Y puesto que esto es así, no se puede traer una pregunta de ahí. ¿Por qué? Shani Motzi Shemra de Hidushu. Y puesto que estás trayendo el ejemplo del Shemra, del difamador, no lo puedes traer, no puedes aprender de él. ¿Por qué? Porque el caso del Motzi Shemra es un Hidush en sí. Es decir, es un caso particular. De Aniach Nesale Jupa, velo Nibala Bealma. Es decir, ahora explica la Gemara por qué esto es un hidush. Dice, ella entró a la jupa, velo Nibala Bealma, y no estuvo todavía con su esposo. Bezinta, y ya estuvo con otro hombre. Ese caso es Bejenek. Veilu Motzi Shemra, pero el que difama a la joven, Biskila, en ese caso sería por Sequila. Pregunta la Gemara, amarle Rabuna Bere de Rabbi Yoshua le Raba. Le preguntó Rabuna, el hijo de Rabbi Yoshua, a Raba. Dilma, Kijadit Rahamana, Eja de lo Ishtane Gufa. Entonces, ¿qué es lo que entonces quiso traer como novedad la Torá, en este caso el Moshe Shemra? Que incluso que cambió su ley, si llegó a hacer esta acción, ahora cuando ya era Bogeret, ¿sí? Es decir, si ella hubiese hecho esto en otra circunstancia, cuando ya era Bogeret, la ley sería Genek, sería estrangulamiento. Pero de todas formas, aquí no se le aplica, sino que se aplica Sequila. Abaleja de Ishtane Gufe, lo Hadit Rahamana. Pero en el caso en el cual cambió ya su cuerpo, es decir, que ya se hizo Bogeret antes de ser llevada al juicio, lo Hadit Rahamana. Ahí no trajo el Hidush la Torah, no trajo eso como novedad. El Amar Rab Nachman Bar Yitzhak Ishtane velo Ishtane Tanaehi. Es decir, si cambió o no cambió el cuerpo, es justamente una discusión de entre los Tanaim, entre los sabios de la Mishnah. Ditnan, como se enseñó en una Mishnah, Hateu Achelo Nitmanu. Venitmanu Harehen Kehediot. Entonces, la Mishnah nos está hablando sobre otros casos que no tienen que ver con la joven, sino casos de personas que cambian su situación respecto a la halajá. Es decir, tenemos un Cohen Mashuach, un Cohen que fue ungido, que tiene como ley que tiene que traer por hacer una infracción, por hacer una transgresión, Beshogeg, tiene que traer un par, un toro, o un nasí, el presidente del pueblo, que trae también un sair, un carnero. Y no es como cualquier otra persona que por una transgresión Beshogeg trae o una ovejita o un carnero. Ahora, estos, Hatewachelo Nitmanu, es decir, transgredieron antes de ser nombrados y después les nombraron, es decir, todavía no es nací, hace una transgresión. Y después, antes de que se juzgue su transgresión, le nombran nací, le nombran presidente. Entonces, que lo que tendría que traer como ofrenda por su transgresión antes era una cosa y ahora es otra. Entonces dice, Hareen que diotot, es decir, se les mantiene en la situación en la que estaban antes con respecto a la ofrenda que tienen que traer. Rabbi Shimon Omer, himno dalahem,
Ashelonit Manu, Hayabim, Rabbi Shimon que dice, es decir, si se les hace saber que transgredieron Beshogeg antes de ser nombrados en su nuevo cargo, y se encontró que su transgresión y que ellos sabían que habían transgredido es antes de que fueron nombrados, a pesar de que todavía no trajeron el corbán, tienen la obligación de traer una kifsá o una seguirá como cualquier hombre. Es decir, el Tanakama que dice que no tienen que traer nada, y Rabbi Shimon que dice, no, por lo menos tienen que traer lo que traería cualquier otra persona que no es Nasi o que no es Cohen Mashuach. Ahora dice, Mishenit Manu Peturim, pero si se enteraron de su transgresión una vez que ya fueron nombrados, entonces ahí están exentos de traer la ofrenda. ¿Por qué? Porque la categoría en la cual ellos estaban cuando transgredieron ya no es la misma categoría en la que están ahora. Emur, ¿qué vamos a decir aquí? De Sham Inan Leel Rabbi Shimon, de Azil Avbatar Yedia. Es decir, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que si cambió su estatus de Nasi, de presidente o de Cohen Mashuach, también cambió su ley con respecto a que están exentos de la ofrenda. ¿Por qué? De Azil Afbatar Yedia. Es decir, vamos según la situación en el momento de la transgresión, pero después, ¿cuál es su situación cuando ellos se enteran? Es decir, no vamos según cuál era su situación cuando transgredieron, sino cuál es su situación, su estatus, en el momento en el que ellos saben que transgredieron. Aval, pero de Azil Batar Hayediá, velo Azil Batar Hata'a. Pero si vamos según el estatus en el cual se encuentran, cuando saben que transgredieron, pero no vamos según el estatus que tenían cuando transgredieron, mi shamatle, ¿acaso así es como dijo Rabbi Shimon? Entonces, ¿por qué? Porque si fuese así que Rabbi Shimon dijo que vamos solamente después del momento en el que se enteran de que transgredieron, ¿en qué? Laite korban, ki de hasta que traigan una ofrenda según la situación en la cual se encuentran ahora. Mashuach par, benasí sair. El Cohen Mashuach que traiga un toro y el Nasi que traiga un sair, un cordero. Entonces responde la Gemara y dice, amarle Rabbi Yohanan letana. Le dijo Rabbi Yohanan al sabio que enseñó esta veraita. Dice, tené tidón bisquila. Es decir, enseña que esa joven va a ser juzgada por sequila. Es decir, habíamos visto lo que dijo Shila. Es decir, lo que dice Rabbi Yohanan es que la enseñanza de Shila hay que cambiarla. Es decir, los tres casos, tres midot, hay. ¿Cuáles son las tres midot? La primera es si se prostituyó vinieron los testigos estando en la casa de la suegra, vinieron en la casa del padre, y en los dos había dicho que era sequilá, uno en la puerta de la casa del padre, otro en la puerta de la ciudad. Y el tercero, ¿cuál era? Dijo si cuando era menor realizó el acto y después creció. Y ahí dijo Bejenek, dice, no, enseña que también es sequilá. ¿Sí? Vemai, Naara, Ameorasá, Amarra Jamana. Pregúntale a Gemara. Entonces, ¿por qué vamos a juzgarla por sequilá, por apedreamiento? Si es una Naara, Ameorasá, Amarra Jamana. Es decir, a fin de cuentas, la Torah que dijo es una joven menor de 12 años y medio que estaba comprometida. ¿Sí? Ha bogereti, pero esta chica a la cual tú quieres mandar a ser apedreada es una bogeret, es una niña que es adulta. Amar Rebilá, Amar Kra. Así dijo la Torah, dijo el versículo. Ha Naara. Es decir, sacarás a la joven a la puerta de la casa de su padre. Viajó, podría haber dicho simplemente Otziuja, es decir, sácala, ya está hablando de ese caso. ¿Por qué vuelve a decir y sacarás a la joven? Ya sabemos que es a la joven a la que tiene que sacar. Anara Shaita Akbar, aquella que era joven en ese momento en el cual cometió esa acción prohibida. Amarle Rabbi Hanina de Rabbi Hila. Le dijo Rabbi Hanania, perdón, a Rabbi Hila. Y si es así como tú dices, que es porque está escrito Nahara,
si es así, el que saca Shemra, el que difama sobre una joven que después se hizo adulta y se encontró que realmente mintió, Milka nami lilke umea sela nami le shalem. Entonces dice, entonces, si tú me estás hablando de cómo era el momento en el cual se realizó la acción, entonces también el marido tiene entonces que pagar las 100 monedas, si es mentira que realmente no difamó sobre ella, entonces que el marido también pague y que también reciba Malkut por haber mentido. A Marle le dijo Rabbi Ilaya, Rabbi Hananiah, Rahamanan Islan, Mehaidata, dice que la Torah, que Hashem nos libre de ese pensamiento. Dice Rabbi Hananiah, al contrario, Adraba, Rahamanan Islan, Midata Dida. No, que Hashem nos libre de como tú piensas. Contra la Gemara, Betaamamai, ¿cuál es el motivo? En realidad, que discutieron entre la obligación de apedrear a la joven o de dar malkut y de la multa al marido si mintió. Amar Rabbi Ishaq Barabín, dijo Rabbi Ishaq Barabín, veitema Rabbi Ishaq Baraba, y algunos dicen que fue Rabbi Ishaq Baraba. Zo maase gormola, veze akimat sefatav garmulo. Dice, ¿cuál es la diferencia? Para la joven, sí que tuvo una relación extramarital y después creció, son sus actos los que provocaron ese castigo. Pero él, ¿qué fue lo que provocó el castigo de tener que pagar la multa o ser golpeado? Son solamente sus labios. Por lo tanto, Zoma sea Garmula, que Shei Zanai, Naara Zanai. Es decir, por lo tanto, ella, que fueron sus actos los que le provocaron cuando se prostituyó, era joven, y entonces esos son los actos que cuentan. Y él son sus palabras lo que provocaron a él, Ematka Mehayev. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer culpable? Ahí Shata, en este momento, ahí Shata Bogereti, pero en este momento ella ya no es una joven, es una adulta. Entonces, por eso el marido estaría exento de pagar la multa y de recibir Malkut. Ahora la Gemara trae una breitá que habla del lugar en el cual se va a hacer la sequilá, el apedreamiento de esa joven que estaba comprometida. Tanur Rabanan, enseñó a nuestros sabios en una breitá. Naarah meorasá shezinta, una joven comprometida que se prostituyó. Después de que se casó, vinieron testigos y dijeron, nosotros vimos cómo ella se prostituyó. Soclinota al petach betabia, se la apedrea en la puerta de la casa del padre. ¿Por qué? Porque dice el versículo, la sacarán a la puerta de la casa del padre. Ahora, en la Petach Betab, ahora el padre no tiene casa, no tiene puerta de la casa del padre. Soclinota al Petach Sha'arair, ahí, es decir, se la apedrea en la puerta de la ciudad. Y si es una ciudad donde la mayoría son idólatras, es decir, son no judíos, y no se les puede apedrear, o sea, no se hace eso en la calle, ahí, en la puerta de la ciudad, Soclinota al Petach Beddin, es decir, se hace en la puerta del Beddin. Es decir, como consecuencia de lo que tú estás diciendo, ¿qué entendemos? Haover abolar kohadim, la persona que comete la transgresión de idolatría, que también tiene la pena de sequilá. Soclinoto al sha'ar shabarbo, es decir, se le apedrea en la puerta de la ciudad donde cometió esta transgresión de idolatría. Ubeir sherubau de kohadim, si es una ciudad donde la mayoría de las personas no son judías, soclinoto al Petach Bedín se le apedrea en la puerta del Betadín. Ahora, la Gemara explica, ¿de dónde yo sé que el que hace idolatría se le apedrea en la puerta de la ciudad? De Tanur Rabanán, de aquello que enseñan nuestros sabios en una breitá, dice la Torá, Veotzeta et Aishaú o et Aisha el she'areja, es decir, lo llevarás a tus puertas. Ze sha'ar she'abatbo, she'areja significa la puerta de la ciudad en la cual transgredió. Así es como explica la Bereitá. Ata Omer, Sha'ar, Shabbatbo, o Enoela, Shenidonbo. Tú me vas a explicar la palabra Sheareja como la puerta en la cual la ciudad en la cual él cometió idolatría, o a lo mejor ahí donde lo juzgaron. Explica la Gemara y dice, Neemar Sheareja le mata, Neemar Sheareja le mala.
tenemos la palabra sheareja que fue dicha abajo y que fue dicha arriba, es decir, en un versículo y en otro versículo. En cuanto al Obed Kohabim, al idólatra, en el versículo que acabamos de ver, y también fue dicho en el principio de esa parashá, de ese tema, dice que bekirbeja, cuando encuentres entre ti, bejat sheareja, en una de tus puertas, isho isha, un hombre o una mujer que hacen lo que está mal para Hashem, bien, entonces ahí también dice sheareja, más sheareja amur mala, igual que la sheareja, que la puerta, de la cual están hablando arriba, es decir, cuando se encuentra entre ti un hombre o una mujer, está hablando Sha'ar Shabbat Bo, es decir, la puerta de la ciudad en la cual se cometió esa transgresión. Af Sheareja Amur le mata, entonces también aquel que habla sobre el idólatra es la puerta de la ciudad. Sha'ar Shabbat Bo. Dabarajer, otra explicación. Sheareja velo Sheare of de Kohabim, es decir, tu puerta y no la puerta de los idólatras. De aquí que en una ciudad donde la mayoría son idólatras, entonces no se le apedrea ahí, sino que se le apedrea en la puerta del Bedín. Pregunta la Gemara, hay sheareja, apicte. Dice, espérate, ya utilizaste la explicación sheareja. La palabra sheareja está utilizada, ¿sí? Para decirnos que es en la ciudad. Bien, ahora lo vas a utilizar para otra de la shah. Imken, lema kra sha'ar. Dice, no, espera. La explicación completa, ¿cuál es? Primero dice sheareja. Dice, podría haber dicho solamente el sha'ar, a la puerta. Pero ¿por qué dice tu puerta? Más sheareja. Más sheareja. Shma minatarte. Es decir, tu puerta quiere decir que es en una ciudad donde la mayoría son judíos. Pero si no es una ciudad donde la mayoría son judíos, no lo sacas a la puerta. Dice la Gemara concluye y dice, Shma minatarte. Es decir, efectivamente se puede entender de este versículo las dos cosas que me has dicho. Ashkehan o Abudat Kohabim. Pregunta la Gemara. Estudiamos que el que hace idolatría, que es apedreado en la puerta de la ciudad, donde transgredió, Na'ara meorasam enalan. Ahora la mujer, la joven que estaba comprometida, que se prostituyó, ¿de dónde sabemos que se la lleva a la puerta de la ciudad? Rabbi Abau, dijo Rabbi Abau, Gemar, es decir, lo aprendemos por una que es de la Shabbat. Petach, petach. Es decir, tenemos la palabra petach, que dice que se la sacará a la joven el petach betabía, a la puerta de la casa de su padre. Y tenemos la palabra petach, que fue dicha con respecto al Mishkan, al tabernáculo. Bedmasach petach sha'ar echatzer. Ahora, petach, ahora la puerta que dice respecto al Mishkan, Mishar, vamos a aprender en este versículo de la palabra sha'ar. Petach sha'ar. Y sha'ar, besha'ar mishareja. Y ahora la palabra sha'ar se aplica al versículo que dijimos en una de tus puertas, y ahí aprendemos que se la saca a la puerta de la ciudad. Tanura banana motzi shemra. Lo que aquel que difama sobre una joven, lo que recibe malkut. Dice el versículo. Velakhu ziknei ha'ir ahí, et aish veiseruoto. Tomarán los ancianos de la ciudad a este hombre y lo castigarán. Venotenme a cela y pagará 100 monedas. ¿Por qué? Porque dice veanshuoto mea kesef, lo van a castigar con 100 monedas de plata. Rabbi Yehuda Omer, lilkot lo que mikol makom. Es decir, Rabbi Yehuda dice, el malkut lo recibe siempre si mintió. Es decir, ya sea que este hombre estuvo con su esposa y va a venir y va a decir, no la encontré Betulim, o ya sea que antes de que estuvo con su esposa vinieron testigos y dijeron, pero esta joven ya estuvo con otro hombre. ¿Sí? De todas formas, Rabbi Yehuda dice, malkut, si mintió, malkut recibe. Measela, Baal noten, lo Baal enon noten. Pero las 100 monedas, dice, si estuvo ya con la esposa y tuvo una relación con ella, ahí paga, por haber sacado Shemra. Pero si no estuvo con ella, no tiene que pagar. Cami plique, ¿dónde está la discusión? De Plukta de Rabbi Eliezer, Ben Yaakov, Rabanán, es la discusión que hay entre Rabbi Eliezer, Ben Yaakov y los sabios, que vamos a explicar más adelante. Rabbi Eliezer, Ben Yaakov dice, Lo neembra parashat motzi Shemra, ela que Shebaal. Es decir, Rabbi Eliezer Ben Yaakov dice, toda esta parashá, todo este tema del motzi Shemra, del hombre
que difama sobre su joven esposa fue dicha únicamente cuando ya estuvo con ella. Y los jajamim discuten, ¿sí? Y dicen que no, también fue dicha incluso que no estuvo con ella, no tuvo una relación con ella, sino que simplemente trajo testigos que dijeron, testigos falsos, que testificaron que esa mujer ya había estado con otro hombre. Ve a Amar, y así es como hay que decir. Amosi Shemra, lo que venoteme acela, ben Baal, ben Shelo Baal. Es decir, el que difama sobre la joven, su joven esposa, recibe malkut, es decir, recibe golpes y paga 100 monedas, ya sea que tuvo una intimidad con ella o no tuvo intimidad con ella. Que Rabanán, como los sabios, y el que dice que no hace falta que haya estado con ella para castigarlo, es como Rabanán, como los sabios. Pero Rabbi Yehuda, que dice, Omer, Lilkot lo que Mikol Makom, Measela, Baal noten, lo noten, no noten, que Rabbi Eliezer ben Jacob. Rabbi Yehuda, ¿qué es lo que hace? Sigue la opinión de Rabbi Eliezer ben Jacob. Dice, no. Dice, Malkut va a recibir de todas formas, por mentir. Pero la multa de las 100 monedas, si intimó con ella, ahí va a tener que pagar. Si no intimó con ella, fue a través de testigos que dijeron, falsos, que dijeron que esa joven ya había estado con otro hombre, ahí no tiene que pagar la multa. Y que hay quienes dicen, Kula, que Rabbi Eliezer ben Jacob. Hay quienes dicen que no, que toda la enseñanza es como Rabbi Eliezer ben Jacob. Es decir, que solamente se aplica la ley de Moshe Ra cuando tuvo intimidad con la joven, con su esposa. Es como te decir, lo que Benotemea el que difama tiene que recibir malkut, golpes y pagar 100 monedas. Behu Shebaal, y eso es en el caso en el cual intimó con la esposa, según como la opinión de Rabbi Eliezer ben Jacob. Rabbi Yehuda Omer, Lilkot lo que Mikol Makom. Rabbi Yehuda dice, malkut va a recibir de todas formas. Y no por el tema de Motzi Shemra, que incluso la viuda estaría de acuerdo con Rabbi Eliezer ben Jacob, que la parashá, el tema de Moshe Shemra, fue solamente dicho si el marido estuvo con la esposa. Pero puesto que transgredió a un lota ase de lotelech rajil beameja, es decir, de no ir difamando, de no ir chismorreando en tu pueblo, por el lota ase va a recibir malkut. Ahora pregunta la Gemara, ¿Besabar la viuda, Lilkot, lo que, Mikol Makom? ¿Y acaso la viuda dice que de todas formas hay que golpearla, hay que darle malkut? Ve a Tania, si se enseñó una vereitá, la viuda, Omer, dijo la viuda, Baal lo que, lo Baal, no lo que. Es decir, que si intimó con la esposa, lo que, recibe malkut, y si no intimó, no recibe malkut. Amar Rab Nachman bar Yitzhak, dijo Rab Nachman bar Yitzhak, lo que, es decir, lo que dijo la viuda que recibe malkut, recibe golpes, también cuando no intimó, Makat Mardut, ni de Rabanán. ¿Cuál es ese golpe? No recibe malkut de la Torah, sino que recibe golpes por rebelarse contra los decretos rabínicos, es decir, Makat Mardut, por orden rabínica. Rav Papa Mar dijo Rav Papa, dice Umay, Umay va a lo que de Katane Hatam. Entonces, ¿qué es eso que la Bereitá dice que si intimó recibe malkut y que si no intimó no recibe malkut? Que está enseñado en la segunda Bereitá. Explica la Gemara y dice mamón. Es decir, Shein Baal Meshalem Knas. Es decir, que si realmente estuvo con la mujer, entonces paga también la multa. Y si no Baal, si no estuvo con ella, no paga la multa, como Rabbi Eliezer ben Jacob. Bekarele le mamón malkut. Pregunta la Gemara, ¿qué espera? ¿Está llamando mamón pago económico a malkut? Perdón, al revés. ¿Está llamando malkut al pago económico? Es decir, dar golpes, ¿lo está llamando? Responde la Gemara y dice, in si vehatnan. Entonces, trae una prueba la Gemara. ¿Por qué? Porque efectivamente vemos que fue enseñado en una Mishnah. A Omer, Jerzi Airki Alay, una persona que viene y dice, yo me comprometo a dar al Bet HaMikdash la mitad del valor, de mi valor. Es decir, la Torá fijó para las personas un valor. Es decir, en función de la edad y del potencial de trabajo de esa persona, la Torá dijo entre tantos años y tantos años, el que quiera donar
ese valor son tantas monedas. Entonces uno viene y dice, la mitad de mi valor lo voy a donar. No ten erco, estaba bien. Es decir, da la mitad del valor que fijó para él la Torá en función de su edad. Rabbi Yossi Rabbi Yehuda Omer, lo que Benoten Erech Shalem. Rabbi Yossi, el hijo de Rabbi Yehuda, dice, no, recibe Malkut, recibe golpes y además tiene que pagar todo el valor. Explica la Gemara. Lo que Emai, ¿por qué va a recibir Malkut? Explica la Gemara, más Rav Papa, lo que Erech Shalem. Es decir, que el golpe que recibe, ¿cuál es? Que tiene que pagar todo el valor. No es que le vayan a dar golpes físicos. Y por eso lo llamó, ¿cómo lo llamó? Lo que. Vemos que el mamón lo está llamando lo que. Y de aquí tenemos una prueba que habitualmente, o que es posible que el Tana, que el sabio, llame a la obligación de pagar dinero Malkut. Entonces vuelve la Gemara a explicar cómo funciona esta ley que dijo en la Bereita ahí. Maitama, ¿cuál es el motivo por el cual Rabbi Yossi opina que hay que pagar todo el valor y no la mitad del valor como él se comprometió? Explica la Gemara, Gezerá Jetzi Orko, Atu Ere Jetzio. Es decir, los sabios hicieron un decreto sobre el que dice la mitad de mi valor, que tiene que pagar todo su valor. ¿Por causa de qué? Por causa del que dice la mitad de su valor. El ejerció Shelploni, es decir, yo quiero dar la mitad del valor de fulano. Vealulim le ashvot dinim. Y entonces uno va a pensar que las leyes son iguales. El ejerció y el valor de su mitad de él, Hayab Berev Kulo, él tiene que pagar todo el valor. ¿Por qué? Habele Ever Sheaneshama Teluyabo. ¿Por qué? Porque cuando tú dices, yo voy a dar la mitad del valor de esa persona, ¿sí? Estás incluyendo algún miembro del cual depende su vida. Es decir, por ejemplo, Shekeshem Shaomer, Erech Roshi Alay, una persona que dice, el valor de mi cabeza me comprometo a donarlo. Él que no puede pagar solamente eso. O Erech Libi, o el valor de mi corazón. Tiene que pagar todo el valor. ¿Por qué? Es decir, no se puede separar la cabeza de la persona, no se puede separar el corazón de la persona. ¿Sí? Sobre los erajin, es decir, sobre los valores que se fijaron sobre las personas, dice Berkehan efashot, es decir, el valor de las neshamot, de las personas, para enseñarnos que aquella persona que se compromete a dar el valor de un miembro del cual depende la vida de la persona, tiene que pagar todo el valor. Entonces, sobre esto, dice Jetzi Erko y Ere Jetzio. Es decir, como la gente se va a equivocar, ¿sí? Entonces, para que la gente no se equivoque, dicen, ¿sabes qué? Todo el mundo paga todo. Porque si yo digo la mitad del valor de fulano, estoy incluyendo a lo mejor algún miembro del cual depende la vida de esa persona y yo tengo que pagar todo. Entonces, cuando yo digo, yo doy la mitad de mi valor, ¿sí? Entonces también dijeron los sabios, para evitar la confusión, que también paguen todo. Hasta aquí llega nuestro DAF de hoy. Hisku Imsu y Bedrat Hashem continuaremos con el DAF 46.